Hay tres hábitos que tenemos que tener en cuenta en los perros. El primero es que come y toma agua en forma apurada, ansiosa, inmediatamente después de realizar ejercicio intenso. También tenemos que tener en cuenta que si un perro mide más de 45 centímetros de altura y el alimento está en el piso, el perro tiene que doblar el cuello para alcanzar el alimento. También hay que tener en cuenta si come solamente una vez por día, ya que si es así, entonces va a comer en forma apurada y ansiosa. Hola estudiante, muchas gracias por venir. En esta oportunidad vamos a hablar de los signos, el diagnóstico y el tratamiento de la dilatación gástrica. Empecemos. Lo primero que hay que decir de la dilatación gástrica es que es una emergencia médico-quirúrgica. A lo largo del video vamos a ver distintas características que afirman que es así, que es una emergencia médico-quirúrgica. Ahora, esta patología se da en perros de talla grande, mayor de 20 kilogramos, de tórax profundo, con una altura superior a 45 centímetros. Entonces, ¿cuáles pueden ser las razas? Puede ser el ovejero alemán, el gran danés, el mastín napolitano. Y no son las únicas, sino que también puede haber otras que no son tan altas, como por ejemplo el Basset Hound. Ahora, los signos de la dilatación gástrica son, los signos es el abdomen abalonado, se aumenta de tamaño el abdomen como si fuera un globo, en forma repentina. También la dificultad respiratoria, mucosas congestivas. Hoy mismo puedes ver a tu perro y ver los labios, la boca, el hocico, y por debajo vas a ver un color. Ese color siempre tiene que ser de ese color. Si hay un cambio es porque algo malo está pasando. Después, otro signo es que el perro está inquieto y también arcadas improductivas. ¿Cómo ocurre la dilatación gástrica? ¿Cómo se producen estos signos? Lo que ocurre es que, como mencionamos al principio, el alimento es una parte muy importante en esta patología. ¿Cómo come? En los hábitos que nombramos al principio del video. Entonces, come, toma agua y traga aire en estos hábitos. Entonces, en el estómago se acumula eso, el alimento, el agua y el aire, y entonces se produce una fermentación. Y ahí, debido a esta fermentación, se producen gases. Y estos gases son los que dilatan el estómago. Dilatan el estómago y va aumentando el tamaño. Y eso es lo primero que vemos, el aumento de tamaño. Pero este aumento de tamaño del estómago lleva a una compresión del diafragma. Y recordemos que el diafragma es una parte muy importante en la respiración. Entonces ahí empieza con la dificultad respiratoria. Después, el aumento de tamaño también va a llevar a la compresión de vasos sanguíneos. Tengo que nombrar a la vena porta y a la vena cava caudal. Entonces, se comprimen los vasos sanguíneos, deja de circular la sangre y entonces se dificulta el retorno venoso. El retorno venoso es cuando la sangre no oxigenada que tiene que llegar al corazón tiene que ser expulsada nuevamente hacia el pulmón para que se oxigene y después del pulmón va hacia el corazón y del corazón la sangre oxigenada va al resto del organismo. El retorno venoso es la sangre no oxigenada que llega al corazón. Entonces le cuesta llegar al corazón, a la sangre no oxigenada. Y entonces pensemos que el corazón es como una bomba de agua en un edificio. Si tengo poca presión de agua, ya le llega poca agua a la bomba de agua, le va a costar mucho llevar el agua al tanque del agua en el techo del edificio. Entonces va a tener que trabajar más la bomba de agua. En este caso, el corazón va a tener que trabajar mucho más y produciendo problemas en el corazón. Pero no solamente esto, la detención de la circulación sanguínea lleva a lo siguiente, de que toxinas que pasan a sangre, que normalmente son eliminadas debido a esta éstasis sanguínea, éstasis significa que la sangre está parada. Debido a esto, hace que las toxinas se queden en la sangre, no se eliminan, se quedan ahí y se produce una sepsis, una septicemia.
una infección en la sangre. Entonces complica todo más. Ahora, lo que hablamos recién siempre ocurre. Ahora, ocurre una dilatación gástrica, pero en ciertos momentos también ocurre una torsión vólvulo. O sea que el estómago cambia de posición y se lleva consigo al vaso. El vaso también va a estar comprimido, la circulación sanguínea en el vaso, y puede llegar a necrosarse, puede llegar a morir. Bueno, continuemos con el diagnóstico. Entonces, la persona viendo estos signos, el propietario de la persona responsable de la mascota, se da cuenta de estos signos y lo lleva de inmediato a la veterinaria. Entonces llega a la veterinaria y entonces ya tenemos que pensar en varias posibilidades. Una de las cosas que tenemos que hacer es palpar. Primero lo que se hace en la veterinaria es preguntarle a la persona qué pasó y después ver los signos que nombré en la última parte y después ya seguir con la revisión. Y uno de ellos es percutir el abdomen y vamos a notar, golpearlo y vamos a notar que es como si fuera un tambor porque hay gas ahí dentro. Después vamos a colocar un catéter y con la gotita que queda en el catéter, con un poquito de sangre, medimos un hematocrito, que es una medición rápida. Entonces, al medir el hematocrito, tenemos que tener en cuenta porque no solamente puede haber una dilatación gástrica, no tenemos que olvidarnos que otra posibilidad que puede haber es que haya una ruptura de vaso o que haya alguna hemorragia interna, así que siempre tenemos que medir el hematocrito. Primero, confirmar si es una dilatación gástrica y para esto tenemos que hacer una radiografía de abdomen. En la imagen podemos ver una radiografía normal. No es para que no es para que te compliques la vida con esta imagen, pero observa lo que es una radiografía de abdomen normal. Ahora vamos a ver las diferencias con las patologías. Ahora, vemos que en la dilatación gástrica el abdomen se infla como un globo. Hay un gran cambio, hay una burbuja enorme ahí en el medio del abdomen. Después, en la dilatación volvulogástrico, vamos a observar que hay dos burbujas, se dice que son dos burbujas, también se dice que es una C invertida, o también podemos decir que es el brazo de Popeye. Esto es en la radiografía. Es muy importante saber muy bien, diagnosticar muy bien qué es, para después seguir con el tratamiento. Bueno, el tratamiento se basa en los siguientes principios. Primero, por supuesto, es identificar si es una dilatación gástrica o si también está acompañada de una torsión. Después tenemos que tener en cuenta la circulación sanguínea. Si confirmamos que es una GD o GDV, no importa cuál sea, tenemos que favorecer la circulación sanguínea. ¿Y esto cómo se hace? Normalmente colocamos un catéter y abrimos el suero y de acuerdo al peso calculamos las gotas que tienen que ir por minuto. Pero en este caso no, vamos a colocar no solamente un catéter, vamos a colocar otro catéter en ambas patas de adelante. Entonces, colocamos dos catéteres y abrimos el suero por completo, que circule sangre para que el vaso sanguíneo que está colapsado se pueda abrir y favorecer la circulación sanguínea. Como dijimos, se coloca los catéteres y favorecemos la circulación sanguínea. Y después tenemos que tener en cuenta los parámetros, el multiparamétrico. El multiparamétrico, saber la frecuencia cardíaca, controlar todo, la frecuencia respiratoria, la presión de oxígeno. Es un equipo que se conecta y sabemos todo a cada momento, en cada segundo, cómo está la mascota. Después lo intubamos para realizar una anestesia inhalatoria. Esta es una de las anestesias más seguras, la anestesia inhalatoria. Una vez que tenemos esto, una persona se dedica a eso, a controlar el multiparamétrico y la anestesia. Es el anestesista. Y después necesitamos dos personas más. Uno que controle la sonda gástrica y otro que se ubique a nivel del estómago para presionar sobre el estómago, sobre el abdomen. Entonces,
Antes de introducir la sonda gástrica, tenemos que medir cuánto va a introducirse. Tenemos que medir desde el hocico hasta la ubicación del estómago, por detrás del diafragma. Medimos lo que se tiene que introducir, luego lo introducimos y acá viene la parte más importante. Es cuando la persona que tiene que manejar la sonda gástrica levanta la sonda, introduce agua tibia y luego el agua va hacia el estómago, del agua hacia el estómago. Después baja la sonda gástrica y al mismo tiempo el que está ubicado a nivel del abdomen presiona en la zona del estómago para que expulse lo que contiene. Entonces esto se repite varias veces. Se levanta, se introduce agua tibia y después baja la sonda, que tiene que haber un recipiente, un balde para que caiga justamente en el balde el contenido gástrico, y al mismo tiempo el que está sobre el abdomen presiona sobre el estómago y ahí sale el contenido gástrico. Así se repite varias veces hasta que lo que sale del estómago ya básicamente es agua, está bastante limpio. Ese es el procedimiento para una GD, para una dilatación gástrica. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una GDV? Ahí tenemos que realizar una cirugía. Entonces, lo que se hace es primero abrir, por supuesto, el abdomen y luego fijar la pared del estómago a la pared abdominal. Se abre y se vacía el contenido gástrico, se cierra el estómago y luego se ubica el estómago y el vaso en su posición. Y luego se realiza la gastropexia, que es la fijación del estómago a la pared abdominal. De esta manera no se va a volver a rotar, no va a volver a ocurrir una torsión del estómago. Esto no evita que se dilate. Se puede volver a dilatar el estómago, pero no se va a volver a rotar debido a que está fijada a la pared abdominal. Antes de terminar el video, vamos con las recomendaciones para prevenir una dilatación gástrica. Acá tenemos que tener en cuenta que es mucho manejo. Entonces, si el perro hizo un ejercicio intenso, acá tenemos que esperar, dejar pasar un tiempo hasta que se relaje y luego ofrecerle agua de alimento. Después también tenemos que tener en cuenta que si el perro dobla el cuello al comer el alimento que está en el piso, porque tiene una altura mayor de 45 centímetros, entonces ahí tenemos que elevar el plato de comida. No tiene que estar en el piso, tiene que estar un poquito más alto, así no traga aire al comer. Y por último, la ración de alimento la tenemos que dividir en varias cantidades, en pequeñas porciones. Por lo menos 5 porciones, entre 4 o 6, lo ideal 5 o 6 porciones a lo largo del día. Esto no quiere decir que tiene que comer más, ni menos. Simplemente hay que dividirlo, lo mismo que come por día, en varias raciones. Y siempre es bueno en todo momento tener el contacto de una veterinaria 24 horas, la dirección, el teléfono, porque ojalá que nunca le pase a una mascota que vos conozcas, pero bueno, siempre en los momentos de urgencia, no solamente por la dilatación gástrica, siempre es bueno en esos momentos, uno se siente preso del miedo, de la urgencia, y es bueno tener ya de antemano una veterinaria de 24 horas, saber dónde queda. De última, tener una historia clínica, eso sería lo ideal, que por lo menos vayas a colocarle a tu mascota una vacuna, que tengan una historia clínica, así ya sabes a dónde vas a ir y estás preparado. Bueno, nos vemos en el próximo video, espero que te haya gustado este tema. Estoy estrenando un micrófono. Espero que se escuche bien esta vez. Nos vemos y te mando un fuerte abrazo. Chao.